Ruido. ¿Te gustaría saber por qué una decisión puede tener circunstancias distintas? ¿O por qué una misma acción puede tener decisiones distintas? El ser humano va de patrones. Y según tu estado de ánimo, según en qué punto estés, según en tu contexto, una acción puede desencadenar en unos acontecimientos muy distintos en función de dónde estemos. Este libro se llama Ruido. Muy interesante, que te va a entender cómo funciona esto que tenemos aquí arriba. Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente, y para ello quiero pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeño, aquellos primeros pasos que empezaste a dar. Cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo. Muy buenas, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Ángel López, López Trainer en redes sociales, y hoy tenemos un libro de un autor increíble. Se llama Daniel Kahneman. Es el autor de otro mitiquísimo libro que, si no te lo has leído, te lo recomiendo: Pensar rápido, pensar despacio. Este libro se llama Ruido y va de las decisiones que tomamos, de decisiones humanas, de contextos, de diferentes casos. Va un poquito hilado de decisiones en función de la persona. Es un libro que, sinceramente, es difícil de leer. Es un libro que tiene unas 500 páginas, mucha historia. Está basado al final también en... No me gusta mucho el enfoque que tiene al final, pero está basado en los juicios, en la policía de Estados Unidos. Es un poco raro, es un poco entrevistado, tiene mucha historia. Es difícil de leer. Es difícil de leer. Aquí te he traído la mejor información, lo que yo considero que es la información relevante, por supuestísimo. Esto es decisión personal. Esto no es para nada, ni muchísimo menos. Pero creo que he sacado la esencia del libro. Creo que he sacado realmente lo que quiere transmitir el libro. Después de 500 páginas, sinceramente es un libro que podría ser muchísimo más corto si no tuviese tantísimas historias, pero el autor lo ha querido así, pues por algo será. Yo no soy nadie para juzgar, ni muchísimo menos. De hecho, es un autor que le tengo muchísima estima, que valoro muchísimo como persona, Daniel Kahneman. De verdad, te le recomiendo que lo busques, porque es un autor que es muy curioso, y no solamente autor, ahí te lo dejo. Pero este libro se llama Ruido, como he dicho anteriormente, y es que va realmente del ruido que hay en la sociedad, del ruido que tenemos en cada acción que hacemos, del ruido que hay en cada contexto, del ruido que generamos cuando pasa cada caso. Como te digo, el libro está enfocado más en tema de juicios, pero aquí lo quiero extrapolar realmente a un contexto más normal, a un contexto más cotidiano, porque al final, si salimos de Estados Unidos y de los juicios, quiero realmente extrapolarlo a lo que es un contexto más del día a día, para que realmente tú puedas tomar acción. Y como siempre digo, no quiero que seas que escuches de forma pasiva. Quiero que realmente tomes notas, que veas qué puedes implementar, qué puedes cambiar, qué patrones hay. Quiero que veas un poquito todo el contexto, que es lo que a mí me gusta, que esto sirva para antes y un después, que por lo menos te lleves algo, que no te seas simplemente escucha pasiva. Lo primero que vamos a ver son las decisiones humanas. ¿Cómo puede ser posible que ante un mismo caso las decisiones humanas puedan cambiar en función del contexto, en función del día de la persona, en función del estado de ánimo de la persona? Eso es el ruido. Que tú te hacen una cosa y hoy chocas de una forma, te hacen una cosa, mañana chocas de otra. Ese es el ruido que hay en función de cada persona. ¿Por qué? Porque el libro nos dice que no somos máquinas. El libro nos dice que todo esto es lo que genera esa homeostasis, ese equilibrio entre la sociedad. ¿Pero qué? Pero es muy injusto dependiendo del proceso. Y aquí es donde voy, aquí es donde quiero realmente que tomes, en la toma de decisiones. ¿Cómo puede ser posible? Y el libro achaca muchísimo a que cuanto más difícil es la decisión, mayor es el error humano. Quédate con esto. Cuanto más difícil es la decisión, mayor puede ser el error humano. El libro, como te digo, tiene muchísimos ejemplos, pero algunos es la toma de decisiones. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, una persona que roba, en función de si le toca un juez u otro, tenga una pena u otra, tenga una condena u otra? Una persona que hace un crimen, en función de la persona que le toque, va a proceder de una forma u otra. El estudio te muestra muchísimos estudios, muchísimas acciones que se han hecho a lo largo de los años, y es increíble lo que el autor llama ruido que hay en la justicia. ¿Cómo puede ser que una persona que mate a 10 personas tenga una condena de 50 años y una persona que mate a las mismas personas vaya impune? Dependiendo del juez, dependiendo del día, dependiendo del contexto, dependiendo del estado de ánimo del juez.
Por tanto, lo primero que dice, y aquí estarás de acuerdo conmigo, el autor, es que la toma de decisión, cuanto más importante sea, más personas tienen que estar involucradas para minimizar ese error. De hecho, si te das cuenta, por ejemplo, lo extrapolo a un ejemplo muy sencillo: el fútbol. Fútbol, hay un árbitro y 2 que están en las bandas. Son 3 personas. ¿Por qué? Porque ojos ven más que... O sea, 6 ojos ven más que 2. Vale, iba a decir 3 que 1, pero bueno, 6 ojos ven más que 2. Por lo mismo, porque es una decisión muy difícil, porque en el fútbol todo pasa muy rápido. Por tanto, cuanto más cubierto esté, minimizamos el error. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Decisiones difíciles, intentar no tomarlos una solo. Intentar extrapolarlo a más, obviamente, personas que controlen el tema. Esto no va de una decisión muy difícil y contárselo a tu primo a ver qué pasa. No, o sea, todo con cabeza, ¿vale? Esto va de realmente de decisiones, de personas que controlen del tema, pero no la tomes tú sola, o no la tome una persona solo. Cuanto más difícil sea la decisión, más personas involucradas, para minimizar ese error. El autor dice que esto puede ser la clave entre hacerlo bien o a largo plazo liarla muchísimo. Porque una pequeña decisión a día de hoy no tiene relevancia. Pero si esta decisión se sigue tomando y se toma como norma, al final sí que puede tener muchísima relevancia. Por tanto, el ruido de la sociedad, el ruido en uno mismo, va en tu contexto. Tú tienes una formación, tú tienes algo formado ya. Ante una por ejemplo, si tú te hicieses juez, ¿cómo actuarías si una persona mata a 10 personas? Piensa cómo actuarías. Si una persona mata a 10 personas y tú eres juez, ¿cómo actuarías? Piensa una secuencia, o sea, una decisión en firme. X años, sin años, ¿qué le harías? Y ahora, esto mismo, pregúntaselo a otra persona. A tu primo, a tu hermana, a tu familia, a quien quieras. Verás como no coincide. Verás como no coincide. Y aquí me podrás decir, ya, pero es que el juez ha estudiado para eso, el juez tiene una norma, el juez tiene muchas cosas. Mentira. El juez tiene leyes, el juez tiene todo lo que quieras, pero la mente humana al final, las emociones van guiando de un lado para otro. Y aquí es donde quiero llevar. Por lo tanto, de verdad, quiero que pienses y quiero que seas consciente. Hazte una pregunta y cómo tú contestarías. Y después haz esa misma pregunta a otra persona. Verás como el ruido que se genera, o sea, la disonancia que se genera, es muy grande. Es muy grande. Y eso eso gira todo. Cuando eres consciente de esto, cambia la película por completo. Cambia la película por completo. ¿Por qué? Porque el libro nos habla muchísimo de decisiones indeseadas. Decisiones indeseadas son las decisiones que se toman ¿en qué? ¿En función a qué? En función a las emociones. Una decisión indeseada es cuando ese impulso de emociones te dejas llevar por ese impulso de las emociones y al cabo de los días, de los meses, de los años, es incorrecta. Decisiones indeseadas. Impulso. Ruido. Cuanto más difícil es la decisión, mayor margen de error. Más de forma indeseada. ¿Ves por dónde voy? Todo esto, el libro trata de minimizar el ruido que hay en la sociedad y en uno mismo. Y para eso tenemos que ser fundamental. Y dado con todo esto, el libro nos hace dos ramas a diferenciar. Y para el libro es súper importante diferenciar entre problemas singulares o problemas recurrentes. Un problema singular es ese problema que no se repite. Ese problema que pasa de forma puntual. Una vez. Por ejemplo, un juicio. Un juicio es recurrente, porque un juicio es recurrente. Pues un problema puntual que pasa una vez. ¿Pero qué es lo que pasa? Que si pasa una vez, por ejemplo, me lo invento, se te pincha la rueda del coche. Se te pincha la rueda del coche o se te rompe el coche. No te ha pasado nunca antes. Es un problema singular que te pasa una vez. El libro dice que tu ruido no va a depender de tu experiencia en sí. Va a depender de tus antecedentes. Va a depender de tu historia. Va a depender de lo que te han contado, de lo que sabes. Si tú ya tienes en la mente, pues tú imagínate que, no sé, que a tu primo hace 5 años se le explotó la rueda del coche y tuvo un accidente. Se te viene a la cabeza. Antecedentes. Tú vas a actuar de una forma diferente. O tú imagínate que al final, pues no sé, tu padre es mecánico y sabes arreglar la rueda. O sea, es que va a depender muchísimo de los... Te he puesto un ejemplo muy tonto, o sea, para que nos entendamos, ¿vale? Pero, o sea, quiero que se entienda el concepto. O sea, el coche es muy tonto, pero creo que se entiende bien. O sea, hay que diferenciar entre problemas singulares que no se repiten, que se dan por primera vez y no es de forma recurrente. Espero que no se te rompa el coche todos los días, ¿vale? Entiéndeme. Y problemas que se repiten. Es muy
importante diferenciarlos. Porque según el libro, aquí es donde se da cuenta del ruido que tienes. Según el libro, en problemas singulares, tú te crees que estás actuando por una cosa, pero principalmente actuamos por nuestros antecedentes, por nuestra mentalidad, por nuestras experiencias, por lo que nos han contado previamente. Y cuando analizas eso, el ser humano es muy previsible. El ser humano es muy previsible. Y cuando sabes la historia, puedes predecir lo que viene. Puedes predecirlo a la perfección. Tú imagínate, otro ejemplo muy chorra, pero te quiero poner ejemplos que sé que se entiende mejor. Imagínate cuando tú tenías 12 años, casi te ahogas. Entras a la piscina y casi te ahogas. Y tienes un trauma increíble. Eso en tu día a día no te afecta. Pues en tu día a día no te caes a piscinas. O espero que no te vayas cayendo a piscinas todos los días. Pero cuando llega el momento, de 40 años después, lo tienes ahí. Por tanto, si tú ves que cualquier cosa o una persona o un perro o algo se está ahogando, tu forma de actuar va a depender de tus antecedentes. Y a lo mejor no te atreves a tirarte por el pánico que tienes. Y la gente dice, ¿por qué no se tira? Por tus antecedentes. Tú no has actuado como previsiblemente tienes que actuar, que es tirándote al agua. Y como toda la gente se creía que iba a actuar. Pero tus antecedentes, lo que el libro llama ruido interno, creo que ya sabes por dónde voy, es que tus antecedentes tenías muchísimo trauma y no te ha permitido hacer lo que aparentemente la acción era la adecuada. ¿Entiendes por dónde voy? Estoy poniendo ejemplos muy chorras, pero creo que se entiende. Creo que se entiende el concepto. Y esto es fundamental, saber el concepto. Porque una vez que estás ahí, ya lo puedes hilar muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Seguimos hilando. La mente. La mente es un instrumento de decisión. Decisión. La mente emite juicios. Tú a día de hoy me estás aquí escuchando, me estás aquí viendo y estás emitiendo un juicio ante mí. Estás emitiéndome un juicio. Ya sea positivo, ya sea negativo, ya sea que, no sé, que no me entiendes, que me entiendes bien, que te estoy gustando cómo explico, que no te gusta cómo explico, que mil cosas, no lo sé, pero estás emitiendo un juicio, porque la mente emite juicios. Y un juicio puede ser positivo, negativo, neutro, puede ser, pero estás emitiéndolo. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí es donde vamos. La opinión de un individuo, la opinión de uno solo, es irrelevante ante actos que pueden ser globales. La opinión de lo que a lo mejor, y te pongo otro ejemplo chorra, pero quiero que lo entiendas, tu opinión a lo mejor ante mí es X. La opinión de 1000 personas es Y. No coincides con esas 1000 personas, pero es tu opinión, es tu ruido. Por lo tanto, la mente es un instrumento de emitir juicios. ¿Dónde tenemos que ir? A intentar ser lo más preciso posible. ¿Y cómo se consigue esto? Si queremos ser lo más preciso posible, tenemos que quitar emociones. Y tenemos que analizar los hechos presentes. No puedes analizar los hechos pasados. Si quieres reducir lo máximo posible el error y obviamente ser lo más fiable posible, tienes que quitar emociones y tienes que analizar los hechos presentes, no los hechos pasados. Es muy difícil. Pero según el libro, es la forma de minimizar y de hacerlo lo más preciso posible. Al igual que, como te he dicho antes, con más personas, no solo tú, con más personas, con más puntos de vista, con más comparativas, minimizamos el error. Minimizamos el error muchísimo. La decisión. Tomamos una decisión y ¿qué requiere la decisión? La decisión requiere de juicios, requiere de una sentencia. Una decisión en firme es un juicio. Positivo, decisión positiva, negativo, neutro. Una decisión es un juicio. Y pueden ser de dos tipos: predictivos o evaluativos. ¿Vale? Es muy importante saber si es un juicio predictivo o es un juicio evaluativo. ¿Vale? Son dos conceptos que va a depender muchísimo de qué caso. Va a depender muchísimo de hacia dónde queremos ir. Va a depender muchísimo de todo. ¿Vale? Pero que tengamos en mente que es una decisión, es un juicio a emitir. Un juicio que viene de la mente. Y una mente que está predispuesta por los antepasados, o sea, por los antecedentes, perdona, y por las emociones. ¿Estás viendo? O sea, todo el libro al final va de minimizar el ruido lo máximo posible. Y aquí entramos en otro concepto que para mí, yo creo que todos hemos sentido y es de lo más difícil, posiblemente, de lo más difícil. El ruido en grupo. La tendencia grupal. La tendencia grupal tiende a polarizarte. ¿Por qué? Porque tú estás fuera de un grupo. Tú entras a un grupo
Y el ser humano necesita sentirse aceptado. Para eso es la tendencia grupal. Y cuando en el momento que tú te sientas aceptado, todo el grupo te ha pasado su ruido. Te has polarizado a favor de ese grupo. Y eso es muy peligroso. Porque solamente estás comparando puntos de vista que te dan la razón. Es igual que, por ejemplo, cuando tú entras en internet, cuando tú entras en Google, tú pones lo que tú quieres buscar. Otro ejemplo muy chorra. Tú pones, por ejemplo, cómo perder 5 kilos en una semana. Y te van a salir resultados, claro que te van a salir. Porque tú estás buscando lo que quieres encontrar. Otra cosa es que eso sea adecuado, que sea saludable, que sea bueno. Pero eso es lo que genera. Por lo tanto, el ruido que te está generando, en este caso, Google, Internet, es mayor todavía. ¿Ves por dónde voy? Con la tendencia de grupo. Es cuando personas externas te están traspasando su ruido, traspasando sus decisiones, traspasando todo. Y es ahí donde la tendencia de grupo empieza a polarizarse. Es muy importante ser consciente, muy, muy, muy importante ser conscientes. Para esto realmente, y yo creo que a mí al principio me costaba, o sea, hace años, te hablo hace años, me costaba. Cada vez más lo voy aceptando. Y yo creo que todos deberíamos de aceptar todo esto. ¿A qué me refiero? Predicciones. A que valores tus predicciones. Valora tus predicciones. Y para esto realmente es cuántas veces de la decisión que tienes que tomar has fracasado. Porque a lo mejor tú tienes que tomar una decisión en la cual nunca has fracasado. Nunca has acertado, pero nunca has fracasado. Vas a tomar una decisión distinta. Si tú tienes que tomar una decisión en base a tus predicciones, cuando has fracasado una vez, una distinta. Si tú has acertado, una distinta. Por lo tanto, en el momento que empiezas a valorar tus predicciones, empiezas al ruido a ver y a disminuirse. A disminuirse. A disminuirse. Y esto se le llama como el fracaso del experto confiado. El fracaso del experto confiado es esa persona que se cree experta en algo. ¿Y qué pasa? Que no tiene razón, que se equivoca, pero él nunca lo dice. Él siempre va con la... El fracaso del experto confiado. No te creas un experto en todas tus predicciones y no creas que puedes fallar. Porque tú también tienes ruido. Ese experto también tiene ruido. Ese experto también necesita ese ruido, disminuirlo. Por tanto, la predicción del experto, o sea, el fracaso del experto confiado, va de esto. Va de creerte que tus predicciones son la realidad absoluta. De que tus predicciones no tienen ruido cuando sí que lo tienen. Cuando sí que lo tienen. Por lo tanto, bájalo a tierra y como todo esto lo estamos viendo, intenta minimizar el error lo máximo posible. Lo máximo posible. Otro sesgo, hilado con todo esto, sesgo de emparejamiento. El sesgo de emparejamiento, al final, es decir la misma palabra. Por ejemplo, bueno. O sea, tú realmente asocias a esa palabra bueno con otro concepto. Por lo tanto, si tú la palabra bueno la metes en... Pues no sé, por ejemplo, te sigo poniendo ejemplos. Una persona que ha matado a otra persona. Y esa persona realmente la define como era buen esposo, era buen... no sé, buen hijo, era buen... Ha hecho un acto, que es matar a una persona. Pero le están definiendo como, oye, era buen hijo, era buen esposo, era buen padre, era buen... ¿Qué crees que va a pasar con esa sentencia? Que se va a disminuir a muerte. En cambio, ¿qué pasa si te dices, buah, es que ha matado a esa persona y además era mala gente, había robado ya, era mal padre, era mal hijo, era... ¿Qué pasa? La sentencia va a subir. Sesgo de emparejamiento. Emparejar determinadas palabras, ya sean buenas, ya sean malas, con el acto en sí. Con el acto en sí. Y eso es muy peligroso. Eso es muy, muy peligroso. Creo que el ejemplo que he puesto se ha entendido muy, muy bien. Y eso lo hacemos todos, de forma inconsciente, en nuestro día a día. Este libro va de subconscientes. O sea, este libro son cosas que hacemos todos nosotros, todos los días, de forma inconsciente. Y es donde hay que salir. Es de donde hay que salir realmente. Y aquí también hace un pequeño apunte a su otro libro, que es Pensar rápido, pensar despacio, donde dice que el sistema 1, ¿vale? El sistema 1 es el sistema rápido, el sistema de reacción, y el sistema 2 es el sistema más que piensa, ¿vale? Eso es del otro libro, pero bueno, también lo pone aquí en contexto. Y dice que muchos de los sesgos que tenemos es del sistema 1 y por eso realmente es el sesgo del prejuicio y de la toma de decisiones en la mente, ¿vale? Simplemente como apunte, nos dice que al final los sesgos vienen dados por el sistema 1, que eso ya lo sabemos del otro libro, pero que también toda la decisión de esa mente con esas emociones puede ser
que vengan de ahí. Entonces, la conclusión es que piensa un poquito más, no te lo tomes todo a la ligera, ¿vale? Creo que es un apunte muy bueno y muy importante. Y como último, quiero terminar el libro diciendo que todos tenemos ruido, todos tenemos ruido, que el objetivo va de intentar minimizar el ruido lo máximo posible, que el objetivo realmente va de verlo todo en perspectiva, de que seas un espectador de los hechos, de las acciones, para que puedas tomar una decisión correcta, intentar minimizar el ruido lo máximo posible. Equipo, de verdad, espero que te haya ayudado, espero que te haya hecho ese clic, que para mí es lo más importante, sobre todo que al final te sirva, que lo sirva, que entiendas todo el concepto, y espero que así sea. Equipo, muchísimas gracias por verme en un nuevo resumen. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de una hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varios días o incluso en varias semanas de lectura. Y todo esto puede ser de una forma muy distinta. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo de Rubik? ¿Varios días? ¿Una semana? ¿Un mes? Pero sin embargo conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo en menos de un minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. El 94% de los libros se leen en menos de una hora, comprendiendo el 100%, el 5% restante entre 1 y 2 horas, comprendiendo el 100%, y solamente un 1% de los libros, al ser tan concretos y tan específicos, hacen falta más de 2 horas para leerlos y comprenderlos al 100%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo, tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. La pregunta está, ¿te gustaría ir un paso más allá y al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada, aprender realmente a retener un libro de forma adecuada? Pues quédate aquí. Soy David Marchante, llevo prácticamente 10 años compartiendo contenido de forma masiva por las redes sociales y en todos estos años he podido combinar mis grandes pasiones, que son el fitness, el gimnasio. Ahora estarás pensando, jolín, ya me sonaba a mí la cara de este tío, ¿no? Bueno, también la lectura, el aprendizaje, la creación de contenido y en estos últimos años también he podido compaginarlo con la creación de mi propia editorial, donde además ayudamos a un montón de autores a compartir sus obras y a compartir su conocimiento. En estos años he estado depurando muchísimo mi sistema para poder captar mejor la información, para poder leer mucho más rápido, mejorar la comprensión y después poder transmitir este conocimiento. Y ahora, por primera vez, quiero enseñarte cómo lo hago, quiero enseñarte cómo lo puedes hacer para que realmente tengas un valor diferencial. Quiero que entiendas cómo puedes leer mucho más rápido, independientemente de cuál sea tu nivel. Quiero que entiendas cómo puedes mejorar la comprensión de esa lectura, independientemente de cuánto comprendes ahora mismo. Y quiero que entiendas cómo puedes mejorar tu concentración, tu atención y la retención de esta información. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo.